Bendiciones para todos, familia del reino. Un abrazo enorme, que la bendición, el shalom del Padre esté sobre todos ustedes. Estamos en el día 9 de los 10 días de instrucción, equipamiento y activación para intercesores proféticos. Estamos estudiando el libro de Esther, la intercesión profética de Esther y lo que el Padre hizo en un tiempo y supera en este otro. Vamos a estar leyendo. Es una lectura sumamente maravillosa, me llena de muchísima alegría poder haber llegado a este día 9 y poder compartir con ustedes este tiempo tan maravilloso. Vamos a leer, dice, y en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días de ese mes, cuando la orden del rey y su edicto estaban a punto de ejecutarse, en el día en que los enemigos de los judíos esperaban prevalecer sobre ellos, sucedió lo contrario, que los judíos prevalecieron sobre quienes los odiaban. Padre, gracias, porque sucederá lo contrario de lo que los enemigos de tu pueblo prepararon para tu pueblo. Gracias, Señor, porque es lo contrario. Prevalecemos por encima de los decretos de los malvados y sus planes son destruidos y los planes tuyos, Padre, son ejecutados, cumplidos para gloria de tu nombre. Dice, y en todas las provincias del rey Asuero los judíos se congregaron en sus ciudades para echar mano a los que habían procurado su desgracia, y nadie pudo resistirlos porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. ¿Por qué había caído temor? Porque el Espíritu de Jehová estaba operando en la tierra. El Señor intervino a través de su Espíritu para que temor cayera sobre los enemigos de los judíos. No solamente por lo que ellos escucharon que sucedió a Amán, sino porque el Espíritu del Padre, una de las cosas que provoca en los enemigos de su pueblo, es que hace que caiga temor sobre ellos. Seguimos leyendo. Y todos los príncipes de las provincias y los sátrapas y los gobernadores y los funcionarios menores del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Por cuanto Mardoqueo se había engrandecido en la casa del rey y su fama se había extendido a todas las provincias, pues, pues el varón Mardoqueo se hacía más y más grande. Y los judíos mataron a todos sus enemigos a filo de cuchillo, con mortandad y destrucción, e hicieron lo que quisieron contra quienes los odiaban. Gracias, Señor. Dice, en Susa, la ciudadela, los judíos mataron a y destruyeron a 500 hombres. También mataron, y aquí nos habla de los 10 nombres de los 10 hijos de Amán, que como usted sabe, componen una frase que tiene que ver con el juicio del Eterno contra ellos y la victoria que le entregó a su pueblo. Dice, los 10 hijos de Amán, hijo de Ahamedat, adversaria de los judíos, pero no pusieron la mano en el botín. En aquel día, cuando el rey obtuvo el recuento de los muertos en la ciudadela de Susa, dijo el rey a la reina Esther en Susa, la ciudadela: los judíos han matado y destruido a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán, que no habrán hecho en otras provincias del rey. Así pues, ¿cuál es tu petición? Pues te será concedida. ¿Qué más es tu demanda? Pues te será satisfecha. Le sigue preguntando lo mismo a la reina. Y respondió Esther: si place al rey, concédame también mañana a los judíos. Concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Mire cómo el Eterno trajo justicia. Y este es un tiempo donde vamos a ver la manifestación del juez. El Padre como juez, haciendo trayendo justicia y destruyendo a los que se han opuesto al avance de su agenda, los que han querido tapar la boca de los escogidos y enmudecer a aquellos que proclamamos su palabra, porque el Padre ha determinado que todo lo que Él ha dicho va a acontecer en su tiempo. Ningún otro tiene la autoridad sobre los tiempos. El Padre tiene la autoridad sobre esos tiempos. Entonces vemos entonces aquí y el rey ordenó que se hiciera así. La ley se promulgó en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Los judíos que residían en Susa, se reunieron también en el día 14 del mes duodécimo y mataron a 300 hombres en Susa, pero no pusieron la mano en el botín. Vemos entonces que fue día 13 y día 14. Es decir, la suerte cayó cuando Amán
provoca que caiga suerte para destruir a los judíos en el día 13, pero el Señor provocó que no solamente el día 13 fuera el día en que los judíos se enseñorearan de sus enemigos, sino que también les entregó el día 14, o sea, una doble porción de victoria. 13 y 14 del mes duodécimo. En cuanto al resto de los judíos que estaban en las provincias del rey, que se habían reunido para defender sus vidas, tuvieron reposo de sus enemigos luego de haber matado entre los que los odiaban a 75,000, pero no pusieron la mano en el botín. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y en el 14 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se reunieron el día 13 y 14 del mismo mes, y el 15 reposaron. Es decir, los que estaban en Susa ya habían matado a un buen número y reposaron el día 15, haciéndolo día de banquete y de alegría. Por eso los judíos aldeanos que habitan en las ciudades abiertas hacen el día 14 del mes de Adar día de regocijo y convite, y día de festividad, y en que se envían regalos unos a otros. Mardoqueo escribió estas cosas y envió cartas a todos los judíos que habían en todas las provincias del rey Asuero, próximas y lejanas, ordenándoles que cada año celebraran el día 14 y 15 del mes de Adar. Mire qué maravilloso. Mire, yo en mi opinión personal hay que celebrar desde el 13, 14 y 15, porque el 13 fue el día que se decretó la destrucción, pero fue la venganza más bien contra los enemigos, fue todo lo contrario. Entonces, qué maravilloso podernos reunir y celebrar 13, 14, 15, esta gran festividad con nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros hogares, para alabar al Todopoderoso por sus grandes milagros, porque es un tiempo de milagros, familia. Voy a seguir leyendo, dice, como días en que los judíos tuvieran reposo de sus enemigos, en un mes que se convirtió para ellos de tristeza en alegría y de luto en día de fiesta, y que los hicieran días de banquete, de regocijo y de envío de regalos de cada uno a su prójimo y de dádivas a los pobres. Aquí nos habla del principio de hacer justicia, de hacerse de acá, y es de nosotros tomar de lo que el Padre nos entrega para tener cuidado del necesitado. Recuerden que hay de lo que el Padre nos habla en cuanto a nosotros ser señoreados en nuestras finanzas por Él, nos habla de tres cosas importantes: el diezmo, la ofrenda y sedacar. El diezmo para el levita de tu ciudad, la ofrenda para la obra del ministerio, para sostener la obra de la casa. Pero el hacer justicia, el tener cuidado del pobre, del huérfano, de la viuda, del extranjero, dice la Torah que cuando tú le das al pobre, le estás prestando a Dios y Él te lo devolverá. Entonces, esto es importantísimo recordar en esta fiesta maravillosa de Purim que vamos a estar celebrando. Luego dice, y los judíos se comprometieron a seguir esta práctica ya iniciada tal como Mardoqueo les había escrito. Vamos al 27, dice, los judíos establecieron y tomaron sobre sí y sobre su descendencia y sobre todos los que se unieran a ellos, de modo que nunca fuera anulado el continuar observando estos 2 días, según está escrito respecto a ellos y según su tiempo señalado en cada año, y que estos días fueran recordados y observados de generación en generación, de familia en familia, en cada provincia y en cada ciudad, y que estos días de Purim no cayeran en desuso entre los judíos, ni su recuerdo cesara entre su descendencia. Qué poderoso. Por tanto, la reina Esther, hija de Abijail, y el judío Mardoqueo escribieron con plena autoridad, confirmando esta segunda carta de Purim. Y él envió cartas a todos los judíos que había en los 127 provincias del reino de Asuero con palabras de paz y verdad, confirmando los días de Purim en su tiempo determinado, según el judío Mardoqueo y la reina Esther habían ordenado respecto a ellos, y según había tomado sobre sí mismos y sobre su descendencia, en lo concerniente a los ayunos y a su clamor. Y esto tocó mucho mi corazón. Ayunos y clamor. Esto no es
algo de hombre, es más que una festividad histórica. Esto fue algo que el Señor hizo en un tiempo y que supera de tiempo en tiempo. Y este es un tiempo de ayuno y clamor, nos habla el Eterno. Y dice, y la orden de Esther confirmó estas cosas del Purín y fue escrito en el rollo. Familia del reino, el Padre nos está convocando a tiempos de clamor, de ayunos y de clamor, porque vamos a ver su manifestación gloriosa en nuestros tiempos. Les bendecimos en el nombre de Yeshua y proclamando que la revelación del Padre está sobre cada familia, sobre los niños, jóvenes, adultos, ancianos, porque este es un tiempo de convocación, de entendimiento profético para tiempos donde el Padre trae cambios muy profundos sobre la tierra y nos está haciendo nosotros, como sus intercesores proféticos, partícipes de esto. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Les bendecimos y les invito a que no dejes de compartir esta nota de voz, no dejes de compartir esto con otros, porque va a bendecir a muchos.